Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de la actualidad de las carreras tratando de poner los números en su contexto. La cuestión de hoy, carambola, Chianti, cartel, calamorro, inflamación y ayuno. Y los streamings. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Chianti, calamorro, inflamación, streamings. Pues 4 temas sobre la mesa que vamos a desarrollar. ¿Por qué dije carambola, Chianti? Enseguida lo explico con algo más de detalle, pero se han trasladado hasta allá, carrera de UTMB en Italia, si no me equivoco, el sur de Italia. Se han trasladado gente que inicialmente iba a correr en Tenerife, pero por la borrasca, por las tormentas, pues finalmente no lo pudieron hacer y de ahí que buscaran alternativas. Entonces, por eso esto de carambola, enseguida desarrollamos quiénes han ido, por qué motivo, cómo ha quedado de momento, si tenemos el podio ya de la ultra larga, porque hay una ultra corta y una ultra larga. No sé si es muy justo hablar en estos términos, pero es la realidad. Hay una de 75 y otra de 120. Bueno, entonces hablaremos someramente sobre, daremos también alguna pista de cómo se ha desarrollado, o sea, cómo hemos llegado al podio final de la de 120. Bueno, entonces eso, tenemos carambola porque ha habido un cartel que no estaba previsto, que ha sido improvisado, vamos a decir así, a última hora. Cartel calamorro, seguimos hablando de carteles y en este caso se ha revelado, ha trascendido a alguno de los nombres, o se ha filtrado, quería decir, alguno de los nombres que vamos a ver en calamorro en cosa de un par de semanas, creo, si no 3. Y que parece que va a estar muy interesante. Ya habíamos anunciado algo de lo que podríamos ver allá, pero tenemos más información de lo que veremos allá. Información, inflamación. Ja. 2 palabras que riman. Bueno, pues esto de inflamación y ayuno viene a propósito de una reciente publicación de un post en Instagram y el anuncio correspondiente. O sea que sea un medio u otro, un canal u otro, el que utiliza, en este caso Fabián Venero, para anunciar lo que ha anunciado, pero que nos habla de su ya vigente colaboración con Jesús Álvarez Herms de cara a solucionar problemas de salud, en concreto inflamación, mejorar el rendimiento. Bueno, vamos a hablar sobre esto y que claro, pues esto digamos nace o surge en el contexto de ya tan hablado, manido incluso, y tantos ríos de tinta han corrido en torno a colaboración también de Jesús Álvarez Herms, en su momento con Kilian, más recientemente con Manu Merillas. Bueno, toda esta cuestión, si queréis, confluye también o coincide también reciente publicación, finales de 2025, acerca de la pertinencia o no de dietas muy altas en carbohidrato, o muy bajas en carbohidrato hasta llegar a niveles keto, que también lo hemos hablado aquí, que también han corrido ríos de tinta por unos medios u otros. Bueno, pues como digo, en ese caldo ya del que se venía hablando de la inflamación, del ayuno, de dieta antiinflamatoria, proinflamatoria, de todas estas cuestiones, pues en ese contexto aparece la noticia de Fabián, vamos a hablar algo sobre ello. Y por último, los streamings, pues hice, ya sabéis, no hace falta que no me sigáis en Instagram, pero sabéis que todos los viernes, porque muchos de esos debates, que es lo que ocurre los viernes, que yo publico un debate o planteo un debate en mi Instagram, en Stories, no hace falta que consumáis, que tengáis descargada la aplicación, que sigáis a nadie en Instagram. Algunos de esos debates, los que han generado más respuesta, pues los he trasladado aquí. Bueno, pues como este también ha tenido respuesta, lo traslado aquí a ver qué os parece. Chianti por un lado, calamorro, inflamación, streamings. Vamos a ver si no nos enredamos en los detalles, vamos al grano y conseguimos que quede un episodio cortito y conciso. Carambola, Chianti. ¿Por qué la gente compite en Chianti? Bueno, pues puede haber, digamos, una motivación intrínseca. También no podemos negarlo porque esta de 120 kilómetros y 5.200 metros positivos negativos, pues da pase para Golden Ticket,
Primer y segundo hombres, primera y segunda mujeres tienen Golden Ticket para Western States. También, claro, a su interés ha aumentado coyunturalmente porque gente que estaba desplazada en Tenerife para correr la Tenerife Blue Trail en alguna de sus distancias, que si no me equivoco es también de Bahía UTMB, por las tormentas, pues han decidido, ya que no están muy lejos y ya que están entrenados y preparados para estas distancias, Chianti ofrece 120, 75, 46, 21 kilómetros, o sea, maratón, media maratón, ultra corta, ultra larga, para entendernos. Pues si habías preparado algo así, no te cuesta demasiado, estamos hablando de élites, claro, estamos hablando de élites. De populares, que esto habrá sido un fastidio, un engorro, en fin, una pena también para la organización en Tenerife, pero bueno, de élites no te cuesta demasiado pues desplazarte hasta Italia y esto. Entonces puede ser interesante, pues oye, te gusta el recorrido, te gusta el perfil, te encaja las fechas, quizá también por esto pueden ser interesantes. Luego tenemos este atractivo este incentivo de los Golden Tickets, tenemos este incentivo sobrevenido de poder aprovechar la preparación que has hecho para Tenerife. Tenerife no se celebra, pues lo aprovechas aquí. Y bueno, quizá también, como todas las Bahía UTMB, las regulares de Bahía UTMB, pues que a los podios te dan Rolling Stones o lo que sea. En su momento revisé la normativa, ahora mismo no lo recuerdo, pero vamos, que si quieres estar en las finales de Chamonix a finales de agosto, pues te interesa ir recopilando Rolling Stones en forma de podios en las carreras regulares o de top 10, seguimos hablando de élite, en las Major. Por distintos motivos se ha congregado aquí, pues mira, por ejemplo, en la maratón, que se celebra mañana según grabó Estro, muy bien, pues estarán, por ejemplo, en hombres Francesco Puppi, al menos aparecen en lista de inscritos, Alex García Carrillo, en el lado de las chicas, Ida Amélie Robsam y Julia Font. Hay muchos más nombres, he destacado estos, en el caso de Puppi y Ida, porque están los más altos en UTMB Index, y Alex y Julia, bueno, pues porque yo grabo esto desde España y no podemos evitar, pues como decimos también en España, barrer para casa. Esta Ida Robson igual no os suena, pero ha estado en top 10 de Cegama las últimas 2 o 3 ediciones. Yo creo que en la distancia short, o sea, maratón de los mundiales, pues de Innsbruck, no sé si incluso Tailandia, ahora no recuerdo exactamente qué pasó en Canfranc, pero vamos, también ha estado ahí en la short, o sea, la maratón, en el top 10. Es una chica, vamos a decir, que no hacía ruido, que estaba en Hoka antes, ahora acaba de ser fichada por ASICS, y mira, supongo que esto también es indicador del nivel que tiene esta chica. Yo digo que no hace mucho ruido, pero ahí está rindiendo. La maratón no, en la ultramaratón corta, la de 75 kilómetros con 3.100 positivos negativos, pues por ejemplo, así un par de nombres que he visto también muy altos en el ranking según UTMB Index, pues Andrzej Witek o Judith Bieder. Esta también se corre mañana, si no me equivoco, según grabo esto. Y luego está, claro, la guinda del pastel, que es esta Ultra Castles, creo que se llama, que es de 120 kilómetros con 5.200 positivos negativos. Esto es un perfil, yo creo que todas, el de la 120 lo tengo algo más estudiado, sube y baja constantemente, sube y baja, o sea, no hay ni grandes subidas ni grandes bajadas, pero es verdad que, oye, al final no está mal, no es una ratio alta, pero tampoco está tan mal que en 120 kilómetros te salgan 5.200. A ver, serían unos 40 y pico metros positivos por cada kilómetro longitudinal, que no es mucho, que ya sabéis que lo más frecuente son unos 60 metros. En el caso de Skyrunning, pues ya 70, 80, incluso hasta 90 metros positivos por cada kilómetro longitudinal. Eso, 60-70 podría ser la norma. Carreras más correderas como Western States, pues yo creo que son unos 30 metros positivos por cada kilómetro longitudinal. O sea que queda ahí un poco en medio. Sí, supongo que la podríamos calificar como corredera. Bueno, pues os digo el podio. En hombres ha sido Thomas Cardin, Andreas Reiterer y Vincent Bouillard. En mujeres, Corny Walter, Ingvild Kaspersen y Rachel Entrekin. Cosas interesantes de aquí, pues para empezar, que Tomás Cardén ha hecho 9 horas 58, Andreas Reiterer 10 horas 06,
Vincent Boullard, 10 horas 06 también. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Es verdad que ha habido pequeña variación respecto al año pasado, entonces no sería estrictamente comparable, pero el año pasado, con mano de hierro, no, con pie de hierro, podríamos decir, Jim Walmsley ganó en hombres con 9 horas 59, o sea, un minuto más que Thomas Carden. Y Kilian Jornet y Vincent Boullard hicieron 20 y tantos minutos más, no sé si 10 horas 27. O sea, un gap gigantesco le sacó Jim respecto a eso, segundo y tercer puesto de Kilian y Vincent. O Vincent, o como se pronuncie. Pues interesante eso, que es verdad que con esa variación creo que sí que se recortaba, nada, un kilometrillo y medio, algunos metros positivos el recorrido, pero bueno, que es verdad que eso, Thomas Carden ha estado al nivel de Jim, eso, obviando esa pequeña variación en el recorrido. Y fijaos, Andreas Reiterer solo a 8 minutos de Thomas y Vincent a 8 minutos también de Thomas Carden, cosa que el año pasado eso fue un gap de 20 y tantos minutos. Entonces, en ese sentido, interesante. Tanto que Carden ha corrido bastante rápido, si entendemos que Jim hizo un tiempazo, que lo hizo, porque fijaos la puntuación que le dieron de UTMB Index o de ITRA, de 970 y no sé qué puntos, o sea, casi 1000, que ya sabéis que es el máximo. Entonces llama la atención que ha corrido mucho y llama la atención que el gap con Andreas Reiterer y Vincent no es muy grande, muy distinto del año pasado. Y si no me equivoco, no ha habido muchos cambios en las posiciones. O sea, yo he ido viendo, esto no se ha retransmitido, cosa que vamos a retomar en el tema final de los streamings, pero sí que he ido refrescando esto de UTMB Live, es decir, los nombrecitos y los numeritos, o sea, la tabla de resultados parciales, y entonces he ido refrescando, entonces sí que he ido viendo en distintos aid stations donde se registran tiempos parciales, que en hombres apenas ha habido cambios. En mujeres ha estado mucho más interesante. Bueno, no habíamos dicho que Thomas Carden, por ejemplo, tiene 3 triunfos en Saint-Lyon, que es una carrera también muy corredera, apenas tiene desnivel de unos 80 kilómetros, si no me equivoco. Andreas Reiterer tiene 3 triunfos hizo el año pasado tercero en Lavaredo, por ejemplo, creo que la de 120 kilómetros. Hizo segundo el año pasado, por ejemplo, en Transvulcania, la ultra de 70 y no sé qué kilómetros. Y a Vincent lo conocemos porque el año pasado, como hemos dicho antes ya, hizo tercero aquí, pero más conocido por trabajar para Hoka ahora mismo con contrato híbrido, o sea, mitad atleta, mitad ingeniero. Y cuando aún no había conseguido ese estatus de híbrido, sino que estaba full time dedicado como ingeniero de materiales en UTMB. No, perdón, en Hoka, que hizo triunfo en UTMB 2024 y por debajo de las 20 horas, en fin. Gente conocida. Pero bueno, vamos con las mujeres, pues a Courtney Walter, vamos a decir, junto con Katie Scheidt, pues la reina de las 100 millas, supongo que necesita presentación. A Ingvild Kaspersen, hace unos años que dio el salto a la larga distancia, ya viene de correr skyrunning, correr pues maratones de montaña como por ejemplo Cegama, y la entrena Tom Evans, si a alguien le interesa. Pues a ver, en 2023 ganó CCC, en 2024, y si no me equivoco fue su estreno allí, hizo quinta en Western States. Estoy hablando de Ingvild Kaspersen, no está mal. Y fijaos, esta Rachel Entreking es la reina no de las 100, sino de las 200 millas. Ha ganado las últimas 2 ediciones de la Cocodona 250, o sea, 250 millas, que fue en un caso 400 poco kilómetros y en otro caso 420 no sé qué o 430 y no sé qué kilómetros. Bueno, estas barbaridades que tanto gustan en los Estados Unidos. Ella es norteamericana estadounidense. Bueno, pues ganó Courtney Walter 11 horas 31, segunda Ingvild Kaspersen 11 horas 33, o sea, menos de 2 minutos, y Rachel Entreking 11 horas 38, o sea, 5 minutos respecto de Ingvild, 7 minutos más o menos respecto de Courtney. Y es que aquí sí que con esa tracking que he hecho, o sea, con ese refrescar frecuente el UTMB Live, he visto que sí que ha habido muchos intercambios de posiciones. Para empezar, hubo una noruega, ahora no recuerdo su nombre, perdón, que estuvo primera, las primeras par de horas de carrera, que no es mucho con estas duraciones totales.
Ya después de eso, si no me equivoco, lideró Rachel un rato, unas horas, traducido a ultras, ¿no? Un rato son unas horas. Rachel Entrekin, después tomó la delantera Ingvild, segunda, tercera, Korn y Rachel se fueron intercambiando y creo, de los últimos, o sea, del anteúltimo Aid Station donde se registran tiempos parciales hasta la meta, ahí, si no me equivoco, llegaron Ingvild, Rachel, Corny, algo así, o quizá ya Corny había pasado a Rachel, pero en todo caso llevándose minutos, entre una y otra. La cosa es que el último parcial era desordenado completamente las posiciones respecto de lo que ha sido el podio final, que es Corny, Ingvild, Rachel. O sea, que debe de haber estado, esto sí que se tenía que haber retransmitido, debe de haber estado emocionante. Y más que emocionante, debe haber habido muchísima acción, ya digo, muchos intercambios, mucha estrategia. Me imagino que también esos paradas en boxes, esos paradas en aid stations de Fórmula 1. Y bueno, debe haber sido increíble. Y es que no sé, a ver, perdonadme quienes seáis ya mega aficionados y estudiosos del deporte y conozcáis exactamente no solo resultados, sino desarrollos de carrera, pero yo diría que Corny de Walter siempre gana con un gap gigantesco. Es decir, que no hay apenas, cuando gana, que es la mayoría de las veces, o sea, 80 y pico % de éxito, como mínimo, no lo he calculado, pero algo así debe de ser, o 90 y pico incluso, pero que yo diría que Corny, desde el momento que toma la delantera, pues la mantiene hasta el final. O sea, que quizá deja hacer, quizá ella va cogiendo el punto, va cogiendo su ritmo, pero en el momento en que se planta delante, yo diría que ya no hay pelea. Y en este caso ha esperado agazapada hasta el final. Sí, o sea, no la tengo yo por una mujer súper estratégica, sencillamente es la más fuerte y la más resistente. Y eso le conduce a conseguir primera posición en algún momento de la carrera, seguramente antes de la mitad, y mantenerlo hasta el final. No sé, esta es mi percepción, que quizá no está del todo fundamentada en los datos. Pero esta es mi impresión o mi percepción de lo que he podido seguir al menos sus últimos 2-3 años de carreras. Y en este caso no ha conseguido la delantera hasta el final. Y fijaos en los gaps finales, menos de 2 minutos le ha sacado a Ingvild y unos 7 minutos por redondear a Rachel. O sea, debe haber estado, ya digo, que emocionante a tope. Y ya digo que no me parece su modus operandi de Corny de Walter. O sea, ella gana de calle, como decimos también aquí en España. O sea, de sobra, con ventajas bien grandes. Habría sido fantástico poder verlo, cómo se ha jugado ese ajedrez de última hora, o sea, de última avituallamiento a meta, cómo se han jugado ahí las fuerzas, los tiempos, la mentalidad, bueno, para conducir a este resultado final. Bueno, otro tema era Cartel Calamorro, que ya dijimos que sabíamos que, porque esto lo dijo en meta, de acantilados, después de ganar acantilados, Sara Alonso, que pretendía estar en Calamorro, otra de las pruebas de la Skyrunner World Series, pese a que también ha dicho que no va a seguir ese circuito, pero bueno, que sí que quería estar allí, y que sabía que iba a estar Madalina, o sea que se anuncia una batalla como aquella histórica que hubo en 2024 entre Sara Alonso y Julia Font, con mucho intercambio de posiciones, de primera y segunda posiciones, con también aquella anécdota, pero que se hizo viral y con razón, ¿no? Porque en cierto momento se le cayó el soft flash. No, yo creo que es que se cayó. Y en esa caída perdió el soft flash Julia. Y Sara, pues se mostró un poco preocupada, ¿no? En cuanto pudo comprobar que se había recompuesto, que no había sido nada grave, pero bueno, que el detalle fue que tuvo que, cuando se percató de que se le había caído, se le había deslizado el cinturón, el soft flash a Julia, tuvo que volver atrás para recuperarlo, porque si no llegas a meta con todo el material obligatorio que se te controló en salida, pues se te penaliza, no sé si con desclasificación o como mínimo con unos minutos de
de penalti, y entonces eso pues habría sido fatal, y entonces por eso, en cuanto se percató, volvió unos pasos atrás. Bueno, una anécdota divertida, pero bueno, lo más interesante fue la batalla Giulia-Sara. Bueno, que se iba a reproducir esa batalla, en este caso Sara-Madalina, pero que han dicho Alfonso y Raúl en Territorio Trail, que es el medio oficial que cubre las Skyrunner World Series, ya el año pasado lo fue en español, este año también. Y entonces, pues entiendo que tienen acceso a información privilegiada, y ahí nos han dicho que en hombres estarán también Stian Angermund y Andreu Blanes. O sea que fijaos, dos nombres muy interesantes en mujeres, Sara Alonso, Madalina Florea, y dos nombres en hombres también muy interesantes, que son Stian Angermund y Andreu Blanes. Estos son 30 kilómetros con 2.200 positivos negativos, más o menos. Ya sabes que depende de la marca del reloj, o depende de si lo miras en Wikiloc o si lo cargas en alguna aplicación, el GPX, el archivo, como puede ser GPX Studio, pues te dice, pero bueno, una cosa u otra, pero unos 30 kilómetros con 2.200 metros positivos. Los tiempos récords son de Sara Alonso, yo creo que de aquella vez con Giulia, 2 horas 59.08, justo por debajo de las 3 horas. Y en hombres, pues 2 horas 25 en su momento hizo Roberto De Lorenzi, aquel año que estuvo intocable. Por cierto, estatus que perdió y no ha vuelto a recuperar, no sabemos qué fue, o sea, no sabemos si lo excepcional fue aquel año único, irrepetible, o si lo excepcional está siendo que no está encontrando su forma. Bueno, no lo sé. Hizo 2 horas 25, pero ya el año pasado, yo creo que fue Luca del Pero, pues 2 horas 24, o sea, lo rebajó. O sea, que tenemos 2 horas 51 en mujeres, 2 horas 24 en hombres. Bueno, eso, que se anuncia muy, muy, muy interesante esta edición. Y también, no os voy a decir por dónde, pero me ha llegado que seguramente esté Malenosa también. O sea que fijaos qué tridente en mujeres. Joder, va a ser una carrera, vamos, de las más interesantes, al menos hasta que lleguemos a Cegama. Que sí, ahí ya supongo que si vives en este planeta, y más concretamente en el mundillo, el subplaneta Trail Running, pues te has enterado que en hombres estará también Kilian Jornet. Bueno, pues antes de Cegama, fijaos qué carrera también interesante Skyrunning vamos a tener en Cadamorro, en provincia de Málaga, al sur de la península ibérica. Inflamación y ayuno, ¿qué es esto? Pues eso, Fabián Venero en un entreno, pues en medio del mismo, porque se veía roca granítica, estas pelotonas, estas rocas de bloques así redondeados que hay en, pues yo diría que sería La Pedriza, en Madrid, sí, ¿no? Yo creo que es La Pedriza. Bueno, pues estaría entrenando por ahí en sus entrenos habituales, y en algún momento el entreno pues para y activa la cámara de vídeo del móvil para grabar este vídeo, donde anuncia que, además de, si no me equivoco, es Nerea Martínez, la jefa, así la llama cariñosamente su entrenadora, lo ha sido desde el siempre y lo va a seguir siendo, pero que a su equipo se le añade Jesús Álvarez Herms. Curioso esto, porque además, claro, él está en la estructura Salomon Internacional, que cuenta también con fisios, que cuenta también con director de rendimiento, que es Aitor Biribay, que cuenta también con algunos entrenadores como, por ejemplo, Frederic Sabater. Entiendo que también tendrán sus nutricionistas, si no me equivoco, en algún momento Paul Booth ha colaborado, que es el nutricionista, por ejemplo, de Tom Evans. No sé si ya está en plantilla o no lo está, no lo sé. Pero bueno, curioso que contando con todos esos profesionales se haya decidido intentar, a través de Víctor Tellez, que es este corredor barra entrenamiento funcional barra podcaster, bueno, pues se pasó por su podcast en su momento Fabián, que deben de ser amigos, deben de compartir entrenamientos de vez en cuando. Claro, también se pasó Jesús Álvarez Herms, también se pasó por el podcast La Hoguera de Víctor Tellez, pues Manu Merillas, no sé, pues de alguna manera le ha posibilitado el contacto de Fabián con Jesús Álvarez Herms, y van a empezar a trabajar juntos, y según Fabián, lo ha dicho así en el vídeo, es un plan para 10 años. A mí la verdad que ya, precisamente en esa entrevista, hace muchos años que hizo, justo después de
en categorías inferiores participar, yo creo que fue el Mundial de Tailandia, creo, ni siquiera el de Innsbruck. Fabián ya estuvo en el podcast La Hoguera y me sorprendió, pues en aquel entonces que tendría 18 años, 19 años, digo cuando la entrevista. La madurez que tenía, pues fijaos, de nuevo demuestra que ya tendrá, no sé, sus 23 años, algo así. Fabián, pero bueno, lo era entonces, lo sigue siendo muy maduro. Y esta madurez, a mi modo de ver, se pone de manifiesto, por ejemplo, con este plan para 10 años, ¿no? O sea, un chico tan joven que piense en tan largo plazo y precisamente para ese tan largo plazo, pues claro, la salud sistémica, que es esto que divulga y trabaja este Jesús. Y entonces sí que es verdad que recientemente Fabián se había pasado por el podcast Find Your Everest, también comentando que ahora está saliendo a entrenar en ayunas e incluso saliendo a competir en ayunas. ¿Qué tiene que ver esto con la inflamación? Confieso que los vínculos entre ayuno e inflamación no sé si acabo de comprenderlos, los mecanismos fisiológicos, pero sí, ya que está la cuestión sobre la mesa, también en su videoblog Andrés García Blanco también ha estado explicando que está experimentando con esto del ayuno, en los entrenos, incluso en carrera. Bueno, de Manu Merillas, desde su colaboración con Jesús, pues también sabemos que está saliendo a carreras en ayunas y sí, a partir de hora y pico, algo así de carrera ya empieza a introducir alimento, quizá líquido, quizá sólido, no lo sé. Bueno, ya estos son detalles. Sabemos que está saliendo a competir en ayunas. Bueno, ¿qué pasa con todo esto del ayuno y la competición? Al ayuno hay gente que conste que yo hago ayuno intermitente todos los días. Por comodidad, más que otra cosa. Bueno, enseguida vamos a ver los beneficios probados, digamos, y beneficios supuestos y pros y contras también, porque hay ciertos riesgos de esto. Vamos a ver qué hay detrás del ayuno. Vale. ¿Qué sí sabemos? Que tiene efectos agudos y efectos en el largo plazo. Efectos agudos, pues hay uno muy evidente, ¿no? Que es que si quieres hacer la digestión, que estrictamente o lo conveniente, lo más seguro sería de guardar 3 horas desde que desayunas hasta que compites. Si quieres llegar a línea de salida con la digestión hecha, serían eso, 3 horas para no pillarte los dedos. Y si por poner un número redondo es a las 9 la carrera e incluso te tienes que desplazar porque tu hotel está lejos, pues es que quizá esto te obliga a levantarte a las 5 de la mañana para desayunar, guardar las 3 horas de digestión y desplazarte a la línea de salida. Entonces, claro, esto es un engorro. Y también interfiere con el sueño, bueno, en fin, y no llegas todo descansado. Entonces esto es un problema que te vas a ahorrar si vas en ayunas. ¿Qué más? Hay gente que se siente pesado, hay gente que se siente hinchado después de desayunar. Incluso puede haber hasta una pequeñita hipoglucemia reactiva. Todo esto también te lo ahorras si vas en ayunas. Luego también, ¿qué va a ocurrir? Que si no guardas esas 3 horas de digestión, puede que cuando llegues a línea de salida sigas haciendo la digestión y la sangre esté en el sistema digestivo y no en las piernas. Entonces esto va a perjudicar también el rendimiento. Y luego también tiene una cuestión que es neutra, que es que, ya lo hablábamos en su momento, este estudio que sí, que era uno, pero bueno, luego he estado leyendo otros estudios que nos hablan del ritmo de rellenado de los depósitos de glucógeno muscular y que tardan horas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto sumado, claro, a que durante la noche no estás gastando glucógeno muscular, porque ya sabéis que el glucógeno muscular es egoísta, es decir, el del cuádriceps sirve solo para el cuádriceps, el del bíceps solo para el bíceps, el del gemelo y así sucesivamente. Entonces, si tú estás en la cama, no te estás moviendo, el del cuádriceps, el del gemelo y todos esos pequeñitos depósitos de glucógeno muscular están intactos al levantarte. Se ha gastado un poquito y no todo, unos gramos del hepático se habrán gastado, pero bueno, que si no desayunas no pasa nada porque es que están a tope. Entonces, por todo esto, y estos son efectos agudos del ayuno, puede ser interesante salir en ayunas a competir porque además a la hora puedes empezar a consumir geles y ya está. O sea, entonces no va a tener ningún perjuicio en el rendimiento. Luego, podemos entrar en supuestos beneficios en el largo plazo. Y aquí es donde ya empezamos a
ver que no está todo tan claro. ¿Dónde yo sí puedo ver? Pero claro, esto en principio no nos afecta. ¿Dónde yo sí puedo ver interés en el ayuno? Pues en una población muy concreta, que sería en prediabetes. Porque el ayuno te puede ayudar a controlar la glucemia, la insulinemia. Pero claro, como digo, esto no nos afecta porque entiendo que si escuchamos este podcast, pues no estamos en esa situación de prediabetes o síndrome metabólico, o que debamos mejorar, pues esos parámetros como glucemia, insulinemia. Bueno, luego está otro supuesto beneficio, es la autofagia. Lo hemos hablado también aquí alguna vez. Por un lado, creo que son muchas horas de ayuno las que hay que mantener para entrar en esta autofagia, que es este reciclaje celular, o sea, de estructuras, de organelas o orgánulos dañados que pueden reciclarse en la mitocondria como energía. O sea, que no solo que limpiamos la basura, sino que es que encima esa basura nos sirve para generar energía, gratis. O sea, sin necesidad de una mayor ingesta de alimentos. Bueno, en fin, esto es muy interesante, ayuda a un envejecimiento, digamos, a retrasar el envejecimiento. Pero que ya digo que no sé cuántas horas de ayuno hay que mantener para lograr activar de forma relevante este mecanismo de autofagia, y que también habíamos hablado en su momento que quizá sin hacer ayuno pero con altos niveles de actividad física vas a lograr activar también ese mecanismo, con lo cual mucho de lo que se habla de esto yo no sé si es real. Y luego hay un riesgo también del ayuno. O sea, si haces una ventana, por ejemplo, de 16-8, es decir, 16 horas de ayuno y una ventana de alimentación de 8 horas en la que quizá puedes encajar 2 comidas, y si quizá tú haces 3 comidas más un snack, o incluso 3 comidas más 2 snacks, eso serían 5 comidas al día. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si de 5 comidas al día, o 3 comidas principales y 2 snacks, pasas a solo 2 comidas principales, ¿qué puede ocurrir? Que por simple... no sé si decir aritmética, o sea, que sin que te lo propongas, de manera colateral, haya una restricción calórica y entonces pierdas peso. Entonces, de nuevo, esto a ciertas poblaciones puede interesar. Porque ya digo que es que sencillamente si tú estás, por poner números redondos, el clásico 2000 kilocalorías al día, si esa es tu ingesta energética para lograr la neutralidad energética, es decir, que no estás ni en superávit ni en déficit, tienes que meter 2000, pues y estás acostumbrado a meter 2000 a través de 3 comidas principales más 2 snacks, y ahora pasas a 2 comidas principales, seguramente te sacies antes de alcanzar esas 2000 y sin quererlo, pues produzcas un déficit no buscado, pero que pues te va a llevar en el medio plazo al perder peso. Ya digo de forma involuntaria, pero porque sencillamente estabas acostumbrado a en 5 ingestas meter 2000, ahora solo tienes 2 ingestas, y entonces no llegas a esas 2000. Entonces esto de nuevo en ciertas poblaciones puede ser interesante, pero si ya nos vamos a población deportista, pues ya hablábamos también en su momento esta técnica de LW, o sea, double labeled, agua doblemente marcada. Pues que en estudios en atletas élite del Ultra Endurance, pues eran, en promedio, sostenían durante semanas y meses 5.000, un gasto diario de 5.200 kilocalorías al día, y hace unos días, se ha publicado, que me ha interesado mucho, esta misma técnica aplicada a futbolistas élite, creo que eran de la Bundesliga, de la primera liga alemana. Pues en su caso, en promedio, porque claro, no es lo mismo día de entreno que día de partido que día off, pero bueno, en promedio 3.300 kilocalorías. Entonces, ¿qué puede pasar? Claro, si eres deportista, especialmente élite, en el mundo del endurance, pero incluso en el mundo de deportes de equipo, estamos hablando de no esas 2.000 que siempre se ponen, número redondo, no, de 3.300 o hasta 5.200. Claro, si estamos diciendo que venías de 5 ingestas, ahora pasas a 2... Si puede ocurrir que no logres alcanzar tu neutralidad energética por hacer solo 2, claro, si encima tu neutralidad energética,
O sea, que es lo que necesitas para mantener, eso es la neutralidad. O sea, una dieta normocalórica, a veces también se expresa así. Si tu normocalorías son 5.200 o incluso 3.300, es que eso en 2 comidas, a ver si te lo metes. Que vale, que en el mundo de la resistencia esto le podemos añadir el pre-entreno, el intraentreno en forma de carbohidrato líquido sólido y quizá el recovery, pero aun con eso, aunque en eso, llegar a 5.000, llegar a 3.000, este es el problema que yo veo yo. Y venga, ya cerramos, que me he pasado de tiempo, muy rápidamente. Debate de los streamings. ¿Qué ocurrió el otro día? Que Acantilados del Norte estuvo muy interesante. Y mucha gente hablaba, ¿por qué no hay streamings? Que ha habido mucha emoción, otra vez ese cara a cara, Fred Tranchant, Manu Merillas. El regreso de Sara Alonso a la competición después de no haber apenas competido en trail running, porque lo último fue la final de las Golden y encima haber pasado este periodo de mononucleosis, aunque creo que finalmente fue un herpes o no sé qué otro diagnóstico, pero bueno, de tener una infección, que habría sido muy interesante verlo. ¿Y por qué no? Bueno, pues en este caso particular es porque no hay señal, entonces es muy difícil retransmitir. Pero se ha planteado este mismo debate en otras veces, como por ejemplo, un caso muy sonado es la final de las Skyrunner World Series en The Ments, que ya ha sido 2 años consecutivos, lo va a ser este año también, que sí, que puede que haya algunos tramos en los que se mete mucho dentro del valle y quizá también allí hay problemas de conexión, pero ni es todo el recorrido, son solo un par de puntos negros, esto va a empezar, y en segundo lugar, que también eso se puede resolver con dinero. Que claro, que esta es mi tesis. O sea, mi tesis es por qué apenas hay carreras con streamings, o si queréis con streamings de calidad. Porque sí que hay algunas, pero que es simbólico. O sea, realmente, bueno, en fin, que hay algunas en las que solo ves, como por ejemplo esta de Gorge du Tarn, que ves a los comentaristas sentados frente a un portátil y sí, una vez cada 25 minutos tienes 30 segundos de quizá corredores, quizá corredoras. Y no sabes si es la cabeza o si es el grupo perseguidor, o sea, que es un desastre, sinceramente. Entonces, obviando esos que son un desastre y que es que no se pueden considerar streamings. O sea, hablando de los streamings buenos, de calidad, son muy poquitos. Son muy poquitos. ¿Y por qué son muy poquitos? Pues yo intuyo, esta es mi tesis, que son muy caros y que para financiarlos, pues hace falta, sinceramente, dinero público. O sea, el ayuntamiento, la concejalía, la diputación, el gobierno, la consejería, la mancomunidad, yo qué sé, todas estas divisiones, este organigrama político, pero vamos, los distintos órganos políticos que pongan ahí, básicamente, local, que sería ayuntamiento, regional, que podría ser la provincia, y comunidad autónoma, o sea, a todos los niveles, o sea, todos esos distintos órganos de gobierno tienen que poner unos más, otros un poco menos, o quizá hay una empresa pública de turismo, de promoción del turismo, que se llama Tour Bla, de turismo en la comunidad Bla, ya que sé, o Blatur, Xtour, Tour X, como sea, pero vamos, ya digo, que se hace un revoltijo, hay un mix de distintos órganos políticos, pero que tienen que poner dinero público, porque es que si no, eso no lo levantas, es que debe ser muy caro, y es comprensible que sea caro. Pues eso, que tienes que meter y bikers y cámaras en el monte y repetidores con drones y toda la pesca, y luego speakers, o mejor dicho, comentaristas profesionales, porque el speaker está en línea de salida y línea de meta, pero los comentaristas están sentados en una mesa frente a un portátil. Bueno, en fin, que es un despliegue de medios gigantesco y que, sinceramente, si no hay dinero público, y aquí pues podemos acudir a, claro, ¿cuáles son los grandes streamings? Pues tenemos Transvulcania, tenemos Transgran Canaria, tenemos Cegamaiz-Corri, tenemos Gorbea-Susien, y fijaos, no es casualidad, 2 en País Vasco, 2 en las Islas Canarias, y claro, si te vas al streamings, pues vas a ver por detrás, por delante, por arriba, por abajo, sobreimpresionado la imagen, con una pegatina, con un cartelito, bueno, del modo que sea, con anuncios que se repiten cada X minutos. Cuando la acción desciende un poco o se pierde la señal, pues ahí te meten la cuña publicitaria. Y esto, pues lo que decíamos antes, Tour X, la empresa pública de turismo de no sé dónde, o viaja a
la región no sé dónde, donde podrás degustar la gastronomía típica y ver los paisajes tan peculiares de no sé qué y las fiestas y todo esto, ¿no? Entonces mi tesis es que, 1, es muy caro, 2, si no hay dinero público, no se puede sufragar, y 3, la prueba son estas que os digo, que buscad, acudid a los streamings correspondientes y veréis los logos, los anuncios, los cartelitos, los no sé qué, menciones explícitas de los comentaristas a turismo de la comunidad X. Y el eslogan correspondiente. Comunidad X, paraíso de no sé qué. Bueno, ya estoy aplicando, me temo, el método persianing, esto de que me enrollo como una persiana, lo vamos a dejar aquí, espero que haya sido interesante. A pisar sendas.